Hemos estado hablando del Génesis y pareciera ser un libro que mayormente lo utilizamos con los niños en la escuela bíblica o Maison Kids, y porque trae historias y las historias son para los pequeños y a veces los grandes menospreciamos un poquito la riqueza que tiene para la cosmovisión del cristiano el Génesis, porque si es el origen del todo, algo tiene que decirnos Dios, porque son las primeras palabras, y las primeras palabras también son muy importantes, al igual que las demás palabras que nos alientan. Cada cultura tiene su forma de entender la cosmovisión, de saber cómo sucedió todo, de dónde se originan las cosas. Y de hecho en la interpretación bíblica hay algo bien interesante que se llama la primer mención. Y es que tenemos que poner mucha atención siempre a la primera vez que se menciona algo en la Escritura para poder ir a ese origen. Y así que hoy vamos a hablar de algo que quizás es un mensaje que yo le doy gracias a Dios porque en Guatemala todavía podemos hablar de esto sin tener mayor problema, pero vamos a hablar acerca de la moral y cómo el Génesis puede ayudarnos a entender este problema quizás hasta filosófico dentro de nuestra cultura y en otras culturas. Pero quiero comenzar con la pregunta de la moral. ¿Nosotros la inventamos? ¿Nosotros la descubrimos? No sé si se han puesto a pensar eso en su vida primero. ¿Cómo es la moral en su vida? ¿Es algo que usted va construyendo, que usted ha inventado, que usted va colocando en su forma de vida? ¿O es algo que ha ido descubriendo? Y pues vamos a intentar, a la luz de las Escrituras, tratar de responder a esto y de ver. Porque vivimos en una cultura donde cada uno defiende su verdad, y más hoy en día. Y escuchamos frases como, no, es que mi verdad y tu verdad, y como que cada quien tuviera una verdad. Y es interesante porque en la Escritura encontramos que la verdad no es un concepto, sino una persona. Jesucristo mismo es la verdad, el camino, la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Así que la verdad es más que un concepto, más que un punto de vista o una opinión. Y quizás nos resumimos muchas veces en estas cuestiones con las cosas muy subjetivas. Pero la verdad es que la palabra del Señor no es subjetiva, sino totalmente objetiva y que define. Así que no se trata de si cada uno define su verdad, porque entonces la verdad comienza y la moral comienza a parecer negociable. ¿En qué momento nosotros comenzamos a negociar sobre el límite de lo moral? Y por eso es que nos gusta muchas veces, incluso en el medio cristiano, preguntar, ¿será pecado esto? Pero ¿y si solo? ¿Y si tal vez? Porque empezamos a negociar con la moral. No estoy hablando de afuera, a veces dentro del cristianismo mismo. Empezamos a negociar con aquello que Dios me va a permitir, como si se tratara de una regla, como si se tratara solamente de un límite, como lo que los humanos estamos acostumbrados a poner. Y muchas veces esto nos lleva a que el concepto de libertad se entiende como una autonomía absoluta. Cada quien es autónomo. ¿Y qué dice la Escritura de todo esto? Es interesante que la Biblia no comienza con un mandamiento. Y de hecho tampoco podemos ver los primeros versículos. No conllevan en sí un mandamiento, sino como una afirmación, quizás un poco ontológica, que nos lleva, y que Hedy lo decía,
La semana pasada en el hebreo, Bereshit bara Elohim, Hechasamaim Elet, que el Génesis 1.1 no se me olvida. Yo le comentaba a algunas personas la semana pasada que fue una de las primeras cosas que yo aprendí en hebreo, porque tuve un profesor de Biblia que entró a la clase y fue lo primero que dijo. Yo dije, ¿qué? ¿Qué habrá dicho? Pero el Bereshit bara Elohim, que son las primeras 3 palabras, nos recuerda con una afirmación de que en el principio Dios creó. Y antes de Dios intentar decirnos cómo fue la creación, o cómo vivir, o poner reglas, lo primero que Dios establece es que Él es el Rey por sobre todo, Él es el Creador, Él es el dueño, porque en el principio Él creó para Elohim, ha creado. Por lo tanto, podría incluso terminar la prédica aquí, porque si entendemos de que Él es el creador y que nos creó de la nada, sin materia prima, entonces Él pone las reglas y fin, no hay discusión. ¿Dónde queda el argumento de que la verdad la cuestionamos y la moral? Él es el dueño, Él es el creador. Así que Génesis 1.1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hay algo interesante, pero no es parte del tema hoy, que en el versículo 2 luego dice: pero la tierra estaba desordenada y vacía, aunque menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero en el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. En medio del orden y del caos, Él se presenta como ese Dios, y como Jesús mismo afirma también acerca del mismo, la luz. Pero cuando Él dijo, me gusta mucho esto, porque Él, a través de su palabra, en la misma Escritura nos lo dice, Él hace. Porque Él dijo y fue la luz. Salmo 33, para quienes tienen su Biblia ahí, ya sea digital o física. Salmo 33, versículo 6. Vamos a leer el 6 y el versículo 9. Del Salmo número 33. Y dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Por qué fue hecho todo? Por la palabra de Jehová. Versículo 9, nos saltamos hacia el 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Vamos a Colosenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. Y nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1.3, un poquito más adelante ahí de Colosenses. Nos vamos a esta epístola de los Hebreos.
Y aquí está hablando del Hijo. Y este versículo 3 continúa diciendo, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué bonita es la palabra del Señor que se predica a sí misma, ¿verdad? Estos 3 versículos que acabamos de leer nos dan a nosotros esa luz de todo aquello que fue hecho por medio de su palabra. Porque el Señor crea por su palabra y asimismo Él sostiene todas las cosas. Porque en Salmo 33 vimos que Él dijo y fue hecho. Y Colosenses nos dice por el medio de Él y para Él, pero que todas las cosas en Él subsisten. Así que Él es el creador de todo. A través de su palabra, Él creó. Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo... y esta expresión que luego en la traducción del Antiguo Testamento, es una versión que le llamaban la Septuaginta, que lo hacen al griego, ya utilizan la palabra cosmos, la parte de que Él creó los cielos y la tierra. Pero en hebreo no existe tal palabra como cosmos. Pero sí se entiende que cuando habla de los cielos y la tierra, está hablando, y por eso lo confirma a Colosenses y la demás escritura, porque hay más versículos, que Él fue el creador de todo. No está hablando solamente de cielo y tierra, sino todo el cosmos, todo lo que entendemos nosotros por aquello que nos rodea. Él fue el creador y que por Él subsisten todas las cosas. Entonces podemos afirmar que si Dios creó todo, obviamente si hay un creador tiene que ser Dios, pero si Él creó todo, entonces Dios es un ser necesario. ¿Sabías? Tú y yo, en todo esto de la creación, como criaturas, no somos necesarios. Es un poquito fuerte porque muchas veces nuestro evangelio lo centramos a nosotros y creemos que somos el centro del evangelio. Y el humanismo nos ha llevado a querer entender esto. Pero el único ser necesario en todo esto es Dios mismo. Es decir, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y esto, cuando vamos otra vez acercándonos a ese debate de la moral, entender que Dios es necesario, entonces podemos entender que Él también es la medida última del bien. No tú, no yo, no lo que diga tal pensador, ni siquiera tal predicador. Podemos ser la medida del bien. Un predicador, creo que algunos de acá lo conocen, R.C. Sproul, dice: la santidad de Dios no es un atributo entre otros, es la esencia de su carácter. Si Dios es santo, la moral refleja su santidad. No es como un accesorio que Dios tiene dentro de muchos, la santidad, es su esencia misma. Así que Él es la medida última del bien, el único que puede definir, y no el humano mismo. Así que ese Dios de quien proviene el bien, podemos entender que no podemos entender la moral sin entender primero quién es Dios. Y Él es Elohim, el que creó todo. El que Génesis nos revela como el que está creando todo y hasta hoy en día sosteniendo todo, el Rey del universo. Y mientras Dios crea,
mientras Dios va haciendo, por ejemplo, cuando Él hace la luz, y Él dice en el versículo 4, versículo 10, versículo 12, 18, 21, 25 y 31 de su creación, Él va diciendo, y vio Dios que era bueno. Y otra vez podemos pensar en esa ley de la primera mención, cuando es la primera vez que escuchamos de lo bueno en la Biblia, es cuando Dios está creando. Pero porque es algo que emana del Creador, de su bondad, y de su santidad y de su poder. Él decidió crear y Él hace todo bueno. Primera Timoteo 4:4, vamos a leer este versículo 4 de Primera Timoteo, capítulo 4. Y aquí se está hablando un poquito del tema de, específicamente, aunque en los versículos anteriores de un poquito de más cosas, de aquello que se estaba poniendo por regla para qué alimentos podían tomar o no. Este es el contexto. Sin embargo, lo que nos dice también afirma aquello que desde el principio se ha dicho, que lo que Dios ha hecho es bueno. Y 1 Timoteo 4:4 dice entonces, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces Dios establece que es lo bueno, porque su naturaleza es santa. Y algo que yo les animo a seguir escudriñando es acerca del concepto de la santidad de Dios. Porque cuando entendemos esto, poco a poco, porque creo que nadie le alcanzará una vida para querer entender la santidad de Dios, pero podemos ver que el mal no es una creación de Dios. Porque esta es otra de las cuestiones que se da mucho en esos debates de la moral. Pero vamos entendiendo que el mal no es creación de Dios, sino es la corrupción del bien. Porque todo lo que Dios crea es bueno. Así que la moral de Dios es su esencia misma. Y para nosotros entonces, la moral cristiana no debe de ser una carga impuesta, sino el diseño de nuestro Creador para que nosotros podamos caminar hacia la santidad que es Él. No es una carga impuesta. A veces somos más nosotros como hombres que imponemos cargas innecesarias, mientras Dios nos da cargas acerca de una moral, sino que es el diseño por el cual Él quiere que caminemos en su verdad, en su santidad. Es el diseño original de Dios para que nosotros podamos brillar a través de la luz que Él pone en nosotros. Así que el problema aquí es que el hombre siempre ha buscado esa autonomía. Y en el Génesis podemos ver también, que tal vez no vamos a leer esta parte porque es una historia que quizás muchos hemos visto, pero lo pueden anotar para quienes están tomando notas y revisar esta parte de la historia del Génesis en el capítulo 3, donde la historia nos narra la desobediencia del hombre. Pero hay algo que la serpiente llega y le dice. Primero es la pregunta de con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol, distorsionando la verdad. Pero cuando la serpiente
está poniendo la tentación. Hay algo interesante que le dice en el versículo 4 de Génesis 3. Dice, ¿sabes qué? No moriréis. Y el versículo 5 dice, sino que sabe el Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hasta este punto la serpiente también entendía quién definía el bien y el mal. Dios. Y esto es lo que le muestra como el atractivo. Tú también lo puedes saber, tú también lo puedes determinar, qué es el bien y el mal. Y siéntate en la silla de Dios a decir qué es bueno y qué es malo. Y nos pareciera ser como cayeron en eso. Pero muchas veces nosotros estamos cayendo constantemente en esta misma tentación, queriendo por nuestros propios medios determinar qué es bueno y qué es malo. A veces sin ni siquiera escudriñar nuestra Biblia. Ya también lo leímos la semana pasada en Romanos, primer capítulo, versículos 21 al 25, donde nos muestra cómo el hombre se corrompe y cómo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que el apóstol Pablo lo dice en Romanos, se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, porque la humanidad nos hemos descarriado y hemos buscado por nuestra propia sabiduría, envanecidos en nuestro razonamiento. Y el versículo 22 de Romanos 1, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuánta gente se escucha hoy en día con tanta filosofía y sabiduría y plantando un conocimiento de, no, es que el cristianismo, atacando y exponiendo que cada quien puede definir qué quiere ser? Y eso es lo que está hablando Pablo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a algo corruptible. Así que esa es la tentación, seréis como Dios. Cambia la verdad por la mentira. Toma esta moral subjetiva. Negocia con lo que es bueno y es malo. Autodefine tu identidad. Eso es lo que la cultura de hoy nos dice. El predicador John MacArthur también decía, cuando el hombre rechaza la autoridad de Dios, inevitablemente establece la suya propia. Porque cuando tú y yo rechazamos la autoridad de Dios, automáticamente estamos diciendo, yo soy la autoridad. Entonces yo defino qué está bien y qué está mal. Entonces yo defino la moral. Isaías 5:20. A mí me gusta mucho, aunque me reta mucho, cómo los profetas hablan, porque estos profetas no tenían pelos en la lengua y daban un mensaje tan claro y tan directo muchas veces al pueblo de Dios. Y aquí Isaías está diciendo algo
que puede dejarnos reflexionando. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pobre de nosotros o de cualquiera que intente disfrazar lo bueno de malo y lo malo de bueno. Y como les digo, el peligro de hoy en día es que hay mucho de eso. Diciendo, no, es que esto que te dice, eso es lo malo. Es el sistema opresor. Es ese pensamiento retrógrado de hace siglos. Pero hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo bueno, porque ahora es bueno, que cada quien decida qué hacer. Rechazando la autoridad de Dios, estamos estableciendo la nuestra propia. Y esto es tan difícil porque, como les digo, esto es algo que en nuestro entorno se ve, pero que lamentablemente se va colando muchas veces adentro de nuestras congregaciones. Y es triste, pero toda crisis moral es una crisis teológica. Esa crisis moral nos lleva a una crisis teológica. Pero la buena noticia es que tenemos a un Dios que redime. Y así como allá en el versículo 2 todo estaba desordenado y vacío, Él comenzó a ordenar diciendo: sea la luz. Así que en medio del caos, Dios revela el orden. Y allá en Éxodo 20, Él viene y da los 10 mandamientos. Y comienza a darlos. Usted puede leerlos más despacito después. Éxodo 20, desde el primer versículo hasta el 17. Él comienza a dar un camino por el cual el hombre podría conocer su santidad. Sin embargo, el hombre ya estaba corrompido y después se va dando cuenta que le es imposible seguir este camino por su propia cuenta. Pero veamos qué dice Salmos 19. El Salmo número 19, versículos 7 al 11. Y en tono de poesía, como lo es este libro de los Salmos. El salmista dice en el Salmo número 19, desde el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y mucho más que oro refinado, y dulces más que la miel y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Así que la ley de Jehová, su palabra,
perfecta. Y la ha dejado para que nosotros podamos seguirla. Como no escudriñar su escritura, ustedes tenemos el privilegio de poder estudiar. El salmista dice: esto es más deseado que el oro puro, es tu palabra. Romanos capítulo 2. Lo bueno es que no soy el único tosiendo aquí. Me están acompañando. Romanos capítulo 2, 14-15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día de Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme mi evangelio. Así que el salmista nos dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La ley no es una carga, o no debería ser una carga, sino la revelación del orden de lo que debería ser. Y lo que Él desea es escribir esa ley en nuestros corazones. Así que la ley es esa ordenación que nos ha dado para que nosotros podamos tener esa luz en nuestro camino. Jesús dice en Mateo, que también ya lo estudiamos el año pasado, capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando Él estaba hablando y antes de hacer acotación sobre algunas porciones de los mandamientos, Él dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido sino para cumplir la ley. Y luego Él comienza diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo les digo, no como menospreciando la ley y trayendo una nueva ley, sino como dándole el sentido que desde el principio tuvo que haber tenido. Pero el hombre no fue capaz de ver eso porque era ciego, porque no podía ver sin la luz de Cristo. En el Evangelio de Juan comienza diciendo que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Era el principio y todas las cosas por Él fueron hechas. Pero el versículo 4 nos dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Romanos 8, 3 y 4 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque esta ley que Dios había dado, esos mandamientos, esa moral que Él establece, es imposible seguirla. Tenemos que primero bajarnos nosotros de creer que somos capaces de dictaminar qué es bueno y malo, y ir a las Escrituras para entender qué es el bien y el mal. Y yendo a las Escrituras te vas a dar cuenta que no puedes caminar, que no puedes cumplir lo que ahí dice. Y es entonces cuando levantas tu cabeza y dices: Señor, te necesito. No puedo cumplir esto si tu Espíritu Santo no está sobre mí, si no me guías, si no me santificas.
Porque lo que era imposible, Jesucristo lo vino a hacer por nosotros. Y no podemos, no somos capaces de establecer tal moral, sino por su gracia. Así que 2 Corintios 5:17 también nos dice por eso, que de modo que si alguno de nosotros está en Cristo, nueva criatura es, y que esas cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor quiere escribir la ley en nuestros corazones, que Él quiere santificarnos y guiarnos. Porque también en el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y quién de aquí podría levantar la mano y decir yo? Si no es porque Cristo ha muerto por nosotros. Así que para que esta justicia de la ley se cumpliese en nosotros, fue necesario el sacrificio de Cristo. Y este evangelio es el evangelio que predicamos, el cual no elimina la ley, sino que entendemos que en Cristo se cumple y la internaliza en nosotros. Así que Dios es el creador de todo, por lo tanto el ser necesario, que ha hecho una creación que es buena. Sin embargo, el hombre decidió abrir paso a la corrupción y a corromperse, intentando querer definir el bien y el mal. Y quiso tomar autonomía. Pero el Señor siguió revelando a lo largo de las Escrituras el orden, su ley, su palabra, y anunciando que no somos capaces de contener esta moral, sino es imputada en nosotros a través de la justicia de Cristo. Y Cristo viene para restaurar ese corazón que necesita de Él para poder caminar en santidad. Así que el mismo Dios que allá en el Génesis dijo, sea la luz, hoy te llama a ti y a mí a caminar en esa luz. Efesios 5:8 nos dice, andad como hijos de luz. Así que la pregunta hoy para terminar es, ¿vivimos según el orden del Creador, de aquel que define todo y que su santidad nos muestra que es bueno y que es malo? ¿O según nuestra propia definición del bien? Vamos a ponernos de pie. Y quiero terminar con una oración. Y que podamos decirle a Dios, ayúdame, Señor, a no buscar mi propio camino, sino caminar en tus caminos. Porque esto es lo que muchas veces nos hace a veces incluso orar incorrectamente, porque estamos redefiniendo nosotros mismos sobre lo que es bueno, lo que es malo y nuestro propio camino. Y luego oramos tanto pidiéndole al Señor, bendice mi camino, mientras Dios te dice, no se trata de que yo bendiga tu camino, se trata de que tú camines en mis caminos que ya están benditos. Así que yo te invito a orar y a decirle, Señor, quiero caminar en tus caminos. Quiero caminar bajo tus mandamientos, que son más preciosos que el oro. Enséñame tu palabra, Señor. Háblame a través de tu palabra. Corrígeme, instrúyeme. Señor, aquí estamos. Y hoy te pedimos, como congregación, que como el salmista también dijo, que lámpara sea a nuestros pies tu palabra y que se alumbrara en nuestro camino. Que tu palabra pueda guiarnos, Señor, hacia la verdad, hacia tu verdad, la verdad que es Cristo. Porque cuando conocemos esa verdad nos hace libres. No queremos seguir viviendo en una falsa idea de libertad, definiendo por nosotros mismos qué es lo correcto o incorrecto.
Cada vez queremos ir a tu palabra y que sea tu palabra la que nos guíe sobre el buen camino, que nos guíe sobre qué tenemos que decidir, cómo tenemos que hacer, cómo hablamos, cómo oramos, cómo predicamos, cómo trabajamos, cómo hacemos nuestra familia. Solo tu palabra puede guiarnos a hacerlo conforme a tu corazón, Señor. Así que hoy te pedimos, muéstranos el camino, ese camino de luz que tú has trazado para tu pueblo y para tus hijos, en el cual hay bendición. Y que lo mejor de todo es que caminando en ello, sabemos que te glorificamos, Señor. Así que hoy mira nuestro corazón arrepentido, Señor, porque tu palabra nos redarguye y nos lleva a esa transformación, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, te necesitamos para que nos guíes a la luz de tu verdad. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.